El viento aullaba contra los ventanales del Hospital Santa Cecilia cuando Ana Lucero, una niña de 11 años con el uniforme escolar empapado por la lluvia, empujó las pesadas puertas de urgencias. En sus brazos, envuelto en una manta de hospital que parecía décadas antigua, llevaba un bebé cuyos ojos dorados reflejaban la luz fluorescente de manera inquietante. La enfermera de triaje, Mariana Soto, dejó caer su taza de café al verlos acercarse. No era el llanto del niño lo que heló su sangre, sino su silencio sobrenatural y la forma en que sus pequeñas manos se aferraban al cuello de Ana como si conociera perfectamente cada latido de su corazón. «Necesitamos un pediatra ahora mismo», anunció Ana con una voz que no temblaba, inusualmente madura para sus 11 años. Cuando el equipo médico intentó separarlos, el bebé emitió un sonido gutural que hizo vibrar los instrumentos quirúrgicos en sus bandejas metálicas. El doctor Eduardo Rojas, jefe de pediatría, registró en su informe inicial la primera anomalía: las huellas dactilares del niño formaban patrones fractales imposibles, como copos de nieve microscópicos repetidos hasta el infinito. Mientras tanto, en la sala de espera, Ana comenzó a relatar una historia que haría que el psiquiatra de guardia, el doctor León, cancelara todas sus citas del día. «Lo soñé durante 3 lunas llenas», susurró, señalando las marcas de quemaduras en forma de media luna en sus propias muñecas. En los sueños, había un laboratorio subterráneo y personas con batas plateadas que le hacían pruebas. Ellos lo llamaban Proyecto Fénix. Cada palabra que pronunciaba hacía que los focos del techo parpadearan rítmicamente, como si el edificio mismo reaccionara a su relato. En la unidad de cuidados intensivos neonatals, las enfermeras documentaron eventos que desafiaban las leyes de la física. El bebé elevaba su temperatura corporal a 42 grados exactamente cada 53 minutos, sus células sanguíneas reorganizándose visiblemente bajo el microscopio. La doctora Montenegro, genetista consultada de emergencia, descubrió que su ADN contenía secuencias que no aparecían en ningún registro biológico conocido, con triple hélices que brillaban bajo luz polarizada. A las 2:17 de la madrugada, cuando el turno nocturno estaba a punto de terminar, ocurrió el incidente que quedaría grabado en las cámaras de seguridad. El bebé se sentó repentinamente en su incubadora y pronunció 3 palabras en un idioma que los lingüistas de la Universidad Nacional identificarían más tarde como protosumerio arcaico. Ana, que dormitaba en una silla cercana, completó la frase en perfecta sincronía, aunque nunca había estudiado lenguas antiguas. El director del hospital, el doctor Quintana, estaba revisando los inexplicables resultados de laboratorio cuando recibió la primera llamada del Ministerio de Salud. 2 agentes de un grupo no identificado llegaron antes del amanecer, portando documentos clasificados con el sello Proyecto Cronos. Su reacción al ver las imágenes de resonancia magnética del bebé, que mostraban un segundo conjunto de órganos en estado latente, confirmó lo que todos temían: este no era el primer caso, solo el primero que había llegado a la luz pública. Mientras los debates sobre ética médica y seguridad nacional se desarrollaban en los pisos superiores, Ana y el bebé desarrollaron una conexión aún más inquietante. Las enfermeras atestiguaron cómo los monitores de ambos pacientes mostraban ondas cerebrales idénticas, incluso cuando estaban en extremos opuestos del hospital. En un momento crítico, durante un apagón eléctrico que duró exactamente 6 minutos y 6 segundos, las cámaras de seguridad captaron cómo las paredes de la habitación de Ana se cubrieron de ecuaciones cuánticas escritas en una sustancia fluorescente que desapareció al regresar la luz. La llegada del equipo de containment del gobierno marcó un punto de inflexión. Vestidos con trajes NBQ de última generación, aislaron el ala pediátrica bajo el pretexto de un brote de meningitis. Fue entonces cuando Ana, en un acto de fuerza sobrehumana, rompió el cerco de seguridad y corrió hacia la unidad neonatal. Las imágenes térmicas mostrarían después cómo, al tomar la mano del bebé, ambos cuerpos emitieron una pulsación de energía de 11,3 hercios que dejó inutilizables todos los equipos electrónicos en un radio de 50 metros. En los días siguientes, mientras el hospital era puesto en cuarentena y los testigos firmaban acuerdos de confidencialidad, surgieron detalles aún más perturbadores. Las grabaciones de audio revelaron que el bebé había estado emitiendo constantemente ultrasonidos a 19,000 hercios, frecuencia conocida por inducir estados alterados de conciencia. Los análisis de la manta en que llegó envuelto mostraron rastros de un compuesto metamaterial que no existía en ninguna base de datos científica conocida. La última entrada en el diario médico de la doctora Montenegro, escrita horas antes de su misteriosa desaparición, decía: «Hoy confirmé lo imposible». Las muestras de cabello de Ana contienen quimerismo genético con un 47% de coincidencia con el sujeto. No es su guardiana. Es su versión original.
Alguien o algo está reescribiendo las reglas de la herencia biológica, y temo que este hospital sea solo el primer escenario de un fenómeno mucho más grande. Mientras las autoridades sanitarias internacionales comenzaban a rastrear casos similares en otros países, el personal del Santa Cecilia se reunía en secreto, comparando notas sobre lo vivido. Todos coincidían en un detalle escalofriante: en algún momento durante la crisis, cada uno había soñado con una ciudad subterránea donde cientos de incubadoras idénticas brillaban en la penumbra, y donde una voz distorsionada repetía sin cesar: fase de iniciación completada. Preparando fase Omega. Continuará con el desarrollo de la conspiración gubernamental, los orígenes extraterrestres del bebé y el papel clave que Ana jugará en el inminente evento de trascendencia humana. Las pantallas del centro de monitoreo del Hospital Santa Cecilia parpadearon en secuencia, mostrando imágenes distorsionadas de los pasillos vacíos. Era medianoche, y el personal restante se movía en silencio, evitando las cámaras. La doctora Valeria Montenegro revisaba por 10ª vez los resultados genéticos en su computadora portátil, desconectada de la red hospitalaria. Cada vez que ejecutaba el algoritmo de comparación, los porcentajes de coincidencia entre el ADN de Ana y el del bebé aumentaban. Ahora marcaban un 53%. No es posible, murmuró, pasando los dedos por las líneas de código que se reescribían solas en la pantalla. Esto no es una mutación, es una actualización. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje anónimo: busca el archivo Esmeralda. Ellos sabían que esto pasaría. Mientras Valeria se infiltraba en los registros clasificados del hospital, Ana despertó sudando en la habitación de aislamiento. Las quemaduras en sus muñecas brillaban con un tono azulado, formando constelaciones que coincidían con las marcas del bebé. Al cerrar los ojos, vio imágenes que no eran suyas. Un laboratorio subterráneo bajo el desierto de Atacama, donde decenas de niños con ojos dorados flotaban en cápsulas de líquido viscoso. Un hombre con bata plateada, el Dr. Lázaro Kruger, según una placa borrosa, inyectando una sustancia negra en la columna vertebral de un infante. Una explosión, y luego, el bebé apareciendo en sus sueños, llamándola. Nos encontraron, susurró una voz en su cabeza. Por eso me enviaron a ti. Ana no lo dudó. Saltó de la cama y corrió hacia la unidad de neonatos, esquivando a los guardias. Sabía que no tenían mucho tiempo. Mientras tanto, el doctor Rojas descubrió algo que lo dejó sin aliento: todos los bebés nacidos en el Hospital Santa Cecilia en los últimos 3 meses compartían un marcador genético idéntico al del bebé imposible. Peor aún, sus expedientes habían sido alterados. No son humanos, le confesó a Valeria en un pasillo desierto. Son diseñados. Alguien los está implantando en familias sin que nadie lo note. Fue entonces cuando las luces se apagaron. Un zumbido agudo llenó el aire, seguido por gritos en los pisos superiores. Las cámaras de seguridad captaron figuras encapuchadas ingresando por el depósito de cadáveres. Ana llegó justo a tiempo para ver cómo el bebé se incorporaba en su cuna, con los ojos completamente negros. Ya vienen, dijo, con una voz que no era la de un niño. Tienes que elegir: ¿los proteges o los detienes? En ese momento, la puerta se abrió de golpe. 3 hombres con insignias del Ministerio de Salud entraron, pero sus movimientos eran demasiado fluidos, casi mecánicos. El primero sonrió al ver a Ana. Asterisco, finalmente te encontramos, sujeto Z12 asterisco, dijo, mientras sus pupilas se dividían como las de un reptil. El experimento ha terminado. Ana sintió un calor abrasador en sus muñecas. Las marcas de luna ahora brillaban como estrellas, y su mente se inundó de recuerdos que no eran suyos. Ella también había salido de una de esas cápsulas, años atrás. Y entonces, todo el hospital quedó suspendido en un silencio sobrenatural. El silencio que invadió el Hospital Santa Cecilia no era natural. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, dejando a Ana suspendida en un espacio donde hasta el parpadeo de sus pestañas resonaba como un trueno. Los hombres de las pupilas divididas estaban congelados en medio de sus movimientos, sus manos extendidas hacia ella como garras petrificadas. El bebé, ahora erguido en su cuna con esa mirada antigua que no pertenecía a ningún recién nacido, extendió un brazo. Sus dedos, demasiado largos y delgados para su tamaño, trazaron un símbolo en el aire que dejó un rastro fosforescente. Ana sintió como las marcas en sus muñecas ardían, no con dolor, sino con una especie de reconocimiento. Era como si su sangre recordara algo que su mente consciente había olvidado. Las visiones llegaron entonces en oleadas, imposibles de detener.
Vio el laboratorio otra vez, pero ahora con una claridad brutal. Las paredes blancas estaban cubiertas de ecuaciones que se reescribían solas, fórmulas que cambiaban según quien las mirara. El doctor Lázaro Kruger no era un hombre, al menos no completamente. Su piel se desprendía en jirones bajo la luz ultravioleta, revelando un entramado de fibras metálicas que latían al ritmo de sus palabras. Los sujetos de la serie C están mostrando un índice de compatibilidad del 98%, decía mientras sus dedos, ahora convertidos en instrumentos quirúrgicos, se hundían en la espalda de un niño que gritaba sin sonido. Ana quiso cerrar los ojos, pero la visión se expandió, mostrándole filas interminables de cápsulas. Y en cada una, un niño con las mismas marcas estelares que ella. El bebé en la cuna emitió un sonido que era al mismo tiempo un suspiro y una orden. El tiempo volvió a su cauce de golpe, pero algo había cambiado. Ana podía ver los hilos de energía que conectaban a los hombres del gobierno, líneas de un rojo enfermizo que se extendían hacia el subsuelo del hospital. Sin pensarlo, alargó la mano y las cortó con un gesto. Los cuerpos de los agentes cayeron como marionetas abandonadas, sus pupilas divididas dilatándose en un último espasmo de sorpresa. Fue entonces cuando las paredes comenzaron a sangrar. No era sangre humana, sino una sustancia negra y espesa que olía a metal quemado y a algo mucho peor, algo que le hizo recordar el olor de las cápsulas en sus visiones. La doctora Montenegro irrumpió en la habitación en ese momento, seguida por el doctor Rojas. Ambos llevaban máscaras de oxígeno improvisadas y sus rostros estaban marcados por un terror que iba más allá de lo racional. Todo el personal del turno nocturno está muerto, gritó Valeria, pero sus palabras se convirtieron en un susurro cuando vio a Ana de pie frente a la cuna, con las marcas de sus muñecas proyectando hologramas azules que flotaban en el aire. Eran mapas, diagramas de un lugar que no podía ser real, una ciudad enterrada bajo el hospital, con túneles que se extendían como raíces venenosas bajo toda la región. El bebé señaló una sección en particular, una cámara circular marcada con el símbolo omega. Ahí está el núcleo, dijo con una voz que provenía de todas direcciones a la vez. Y él te está esperando. El suelo comenzó a temblar entonces, no como en un terremoto, sino de manera rítmica, como si algo enorme estuviera respirando bajo sus pies. Los cadáveres de los agentes se disolvieron en esa sustancia negra, formando charcos que se movían con intención propia, trazando los mismos símbolos que Ana había visto en el laboratorio. El doctor Rojas cayó de rodillas, agarrando su cabeza entre las manos. Los estoy escuchando, balbuceó, y cuando levantó la mirada, sus ojos estaban completamente negros. Todos los niños. Todos los que nacieron aquí. Están cantando en mi mente. Ana supo entonces que no había vuelta atrás. Las luces de emergencia parpadearon en un código que su cerebro entendió instintivamente, quedaban 12 minutos antes de que se activara el protocolo final. 12 minutos para llegar al núcleo. 12 minutos para enfrentarse a lo que fuera que el Dr. Kruger había creado en las profundidades. Tomó al bebé en sus brazos, notando por primera vez que pesaba menos que el aire mismo, como si estuviera hecho de algo más ligero que la materia. Guíame, le dijo, y las paredes del hospital comenzaron a derretirse a su alrededor, revelando un pasaje oscuro que olía a electricidad estática y a recuerdos reprimidos. Detrás de ellos, la doctora Montenegro tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Sacó una jeringa llena de un líquido verde fluorescente que había robado del laboratorio de genética y se la inyectó directamente en el corazón. Su grito de dolor se transformó en algo más mientras su ADN se reescribía en tiempo real, adaptándose a la verdad que ahora inundaba el hospital. Sus huesos se extendieron, su piel se cubrió de un brillo nacarado, y cuando abrió los ojos, eran idénticos a los del bebé. Yo también soy de la serie C, dijo con una voz que ya no era humana. Y voy a destruir todo lo que él ha construido. El pasaje se cerró detrás de ellos justo cuando el hospital entero comenzó a colapsar, no hacia adentro, sino hacia abajo, como si algo en las profundidades lo estuviera devorando. Ana corrió por túneles que se retorcían como intestinos vivos, con el bebé señalando el camino. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia gelatinosa que registraba cada pensamiento que pasaba por su mente, proyectando sus miedos más profundos en formas grotescas que susurraban su nombre. No mires, le advirtió el bebé, pero era demasiado tarde. Ana ya había visto la última pieza del rompecabezas, el núcleo no era un lugar. Era un ser. Y estaba despertando. El aire en los túneles era denso,
cargado con una electricidad estática que erizaba el vello de los brazos de Ana y hacía que sus dientes vibraran con un zumbido sordo. Las paredes no eran de cemento ni de tierra, sino de una sustancia orgánica que palpitaba al ritmo de una respiración ajena, translúcida en algunos tramos, donde podían distinguirse formas embrionarias suspendidas en un líquido ámbar. El bebé en sus brazos ya no parecía un niño, sino un faro viviente, su piel irradiando una luz azulada que hacía retroceder a las sombras. Cada paso que daban hacia las profundidades hacía que las marcas en las muñecas de Ana se iluminaran con mayor intensidad, quemando ahora con un dolor agudo que la obligaba a apretar los dientes. Era como si el lugar mismo la reconociera, reaccionando a su presencia con una mezcla de hostilidad y veneración. A unos metros detrás, la doctora Montenegro avanzaba con movimientos espasmódicos, su cuerpo aún adaptándose a la transformación. Los huesos de su cráneo se reformaban bajo la piel, creando protuberancias que brillaban bajo la luz del bebé como cuernos de cristal. «No deberíamos estar aquí», susurró con una voz que ahora contenía múltiples tonos, algunos claramente no humanos. «Este lugar es un útero. Y lo que sea que gesta en su centro ya está vivo». Sus palabras hicieron eco en las paredes, distorsionándose hasta convertirse en un canto en esa lengua protosumeria que Ana inexplicablemente entendía. Eran advertencias. Oraciones. Tal vez ambas cosas. El túnel descendía en espiral, cada vuelta más estrecha que la anterior, hasta que tuvieron que avanzar en fila india, con Ana al frente sintiendo como el suelo se volvía blando y húmedo bajo sus pies. En un momento dado, su zapato izquierdo se hundió hasta el tobillo en una sustancia gelatinosa que inmediatamente comenzó a trepar por su pierna. El bebé reaccionó antes que ella, extendiendo una mano diminuta hacia la masa. Al contacto, la gelatina retrocedió como un animal herido, dejando al descubierto lo que había estado ocultando, cientos, quizás miles, de esqueletos infantiles fusionados con la estructura del túnel, sus cráneos dispuestos en patrones concéntricos que formaban un símbolo repetido hasta el infinito. El mismo símbolo que ahora brillaba en las muñecas de Ana. Un gemido escapó de los labios de la doctora Montenegro. Los sujetos de las series A y B, dijo, tocando el cráneo más cercano con dedos que ahora terminaban en garras translúcidas. Los fallos iniciales. Kruger los descartó cuando dejaron de ser útiles. Su voz se quebró al notar que algunos esqueletos mostraban mutaciones imposibles, vértebras elongadas como serpientes, pelvis transformadas en alas de hueso, cavidades oculares que se multiplicaban en espirales fractales. El bebé se agitó en brazos de Ana, emitiendo un sonido que hizo temblar los huesos en las paredes. «Está comenzando», dijo, señalando hacia adelante. El túnel terminaba abruptamente en un precipicio que daba a una caverna colosal. Y allí, suspendido en el centro como una araña en medio de su tela, estaba el núcleo. Era una masa pulsante del tamaño de un edificio, compuesta de esa misma sustancia negra que habían visto en el hospital, pero aquí mostraba su verdadera naturaleza. Superficies reflectantes como espejos líquidos se abrían y cerraban a lo largo de su estructura, mostrando breves destellos de otros lugares, otros tiempos. Rostros humanos, algunos conocidos, la mayoría no, gritaban silenciosamente detrás de esas membranas antes de ser absorbidos de nuevo por la oscuridad. Del centro del núcleo descendía un cordón umbilical grotescamente grande, que vibraba al ritmo de un latido que resonaba en los huesos de los presentes. Ana sintió como algo dentro de ella respondía a ese ritmo. Su corazón aceleró, luego disminuyó su velocidad para igualar el pulso del núcleo. Las visiones regresaron, pero esta vez no eran fragmentos, era un torrente de información que le quemaba la sinapsis. Vio a Kruger no como un hombre, sino como una colonia de organismos que habitaban una carcasa humana, llegados de un plano donde los conceptos de tiempo y espacio eran fluidos. Vio cómo habían elegido este lugar, este hospital, porque se alzaba sobre un cruce de energías que permitía su trabajo. Y lo peor de todo, vio el propósito real de la fase Omega. No era un experimento. Era un parto. El bebé en sus brazos se irguió, y por primera vez, Ana entendió lo que realmente sostenía. No era un niño. Era una llave. Una contraparte diseñada para oponerse al núcleo. Las marcas en sus muñecas ardieron con tal intensidad que la piel se abrió, pero en lugar de sangre, de las heridas emanó esa misma luz azul que irradiaba el bebé. «Tienes que elegir», dijo la doctora Montenegro, pero su voz sonaba distante, como si estuviera siendo arrastrada hacia algún lugar lejano. «Puedes destruirlo o unirte a él. Pero el tiempo se acaba». En lo alto,
El núcleo comenzó a contraerse en movimientos rítmicos. El cordón umbilical se tensó, brillando con un resplandor enfermizo. En algún lugar del hospital que aún quedaba arriba, una alarma comenzó a sonar. El protocolo final había sido activado. Ana miró al bebé, luego al núcleo, y supo que ninguna elección era realmente una salida. Solo diferentes tipos de condena. Pero tenía que decidir. El suelo de la caverna comenzó a vibrar con una frecuencia que resonaba en los huesos, como si la tierra misma estuviera cantando una canción olvidada hace siglos. Ana se aferró al bebé mientras la luz azul que emanaba de sus heridas se entrelazaba con las pulsaciones del núcleo, creando un tejido de energía que parpadeaba en el aire como relámpagos congelados en el tiempo. La doctora Montenegro cayó de rodillas, sus nuevas protuberancias cristalinas brillando con intensidad, mientras murmuraba frases en una lengua que hacía que el aire oliera a ozono y sangre vieja. De las paredes de la caverna comenzaron a emerger figuras, primero como sombras, luego tomando forma, niños. Cientos de ellos, todos con las mismas marcas estelares que Ana, pero en diferentes etapas de desarrollo. Algunos no tendrían más de 5 años, otros parecían adolescentes, pero todos compartían esos ojos dorados que reflejaban un conocimiento que ningún ser humano debería poseer. Avanzaron en perfecta sincronía, formando círculos concéntricos alrededor del núcleo, sus pies descalzos dejando huellas luminosas en la sustancia negra del suelo. El bebé en brazos de Ana se irguió, y por primera vez, habló con claridad, sin esa voz multidimensional que antes usaba. Somos los que fueron sacrificados para que él pudiera tejer su red, dijo, señalando al núcleo. Y somos los que lo detendremos. Ana sintió como algo dentro de su pecho respondía a esas palabras. Las marcas en sus muñecas ya no le dolían, ahora eran parte de ella, extensiones naturales de su ser. Miró a su alrededor, a los niños que la observaban con una mezcla de esperanza y resignación, y supo que este momento había sido predestinado desde antes de su nacimiento. Tal vez desde antes del nacimiento del universo mismo. El núcleo pulsó con violencia, y de sus superficies reflectantes emergieron tentáculos de esa sustancia negra, cada uno terminando en lo que solo podía describirse como bocas. No eran humanas, ni de ningún animal conocido, eran aberraciones geométricas, labios que se multiplicaban en patrones fractales, dientes que giraban como hélices microscópicas. Los tentáculos se lanzaron hacia los niños, pero estos no retrocedieron. En cambio, extendieron sus brazos, mostrando sus propias marcas estelares, que ahora brillaban con la misma luz azul que las de Ana. El aire se llenó de un canto que no provenía de gargantas humanas, sino que parecía surgir del espacio entre las moléculas. Ana lo reconoció al instante, era el mismo sonido que había escuchado en sus sueños, la voz que la guió hasta el bebé. Sin pensarlo, se unió al canto, y al hacerlo, las marcas en su piel se extendieron, cubriendo sus brazos, su cuello, su rostro. La información fluyó hacia su mente como un río desbordado. Kruger no era un invasor, sino un prisionero, una entidad atrapada en esta realidad hace milenios, que buscaba recrear las condiciones de su hogar. Los niños eran sus intentos fallidos y exitosos, semillas plantadas en el linaje humano para crear vasijas capaces de contener su esencia. El bebé era diferente, una mutación espontánea, un error en el código que se convirtió en la cura. El núcleo se retorció, sus superficies reflectantes mostrando ahora imágenes caóticas, ciudades ardiendo, océanos evaporándose, el cielo rasgado por grietas que revelaban un vacío hambriento. Era el futuro que Kruger prometía, un mundo rehecho a su imagen. La doctora Montenegro se levantó, su transformación ahora completa. Ya no parecía humana, su cuerpo era una silueta de luz y sombra, con esos cuernos de cristal creciendo en patrones que desafiaban la geometría euclidiana. El ritual requiere un sacrificio, dijo, y su voz era el crujir de hielo en el vacío del espacio. Uno de nosotros debe convertirse en la daga que lo destruya. Ana miró al bebé, que ahora parecía más viejo, sus rasgos madurando ante sus ojos. No, dijo, y su voz no tembló. No será ninguno de ustedes. Las marcas en su cuerpo brillaron con una intensidad cegadora, y Ana sintió como su propia sustancia comenzaba a cambiar. No era doloroso, era como despertar de un sueño que no sabía que estaba teniendo. Extendió las manos hacia el núcleo, y esta vez, fue ella quien habló con esa voz multidimensional. Yo elijo la tercera opción. El universo contuvo la respiración. La luz que emanaba de Ana ya no era azul.
se había transformado en un blanco cegador que iluminaba cada rincón de la caverna, revelando detalles que antes permanecían ocultos en las sombras. Las paredes orgánicas palpitaban con mayor intensidad, como si el propio espacio estuviera conteniendo la respiración ante lo que estaba por ocurrir. El núcleo, que hasta momentos antes se había retorcido en movimientos violentos, quedó suspendido en una quietud antinatural. Hasta los tentáculos con sus bocas geométricas parecían congelados en el tiempo, sus superficies reflectantes mostrando imágenes estáticas de posibles futuros que ahora nunca ocurrirían. Ana sintió como su cuerpo dejaba de obedecer las leyes de la física conocida. Podía percibir cada partícula de su ser expandiéndose más allá de los límites de su piel, entrelazándose con el tejido mismo de la realidad que la rodeaba. Las marcas en su piel ya no eran simples patrones luminosos, se habían convertido en portales microscópicos por los que asomaban destellos de otros planos de existencia. El bebé en sus brazos, que ahora parecía un adolescente, la miró con una expresión que mezclaba orgullo y una profunda tristeza. «Lo entendiste antes que ninguno de nosotros», dijo su voz, que ahora resonaba con la sabiduría de incontables edades. «Nunca se trató de elegir entre destruirlo o unirte a él. Se trataba de recordar lo que realmente somos». La doctora Montenegro, o lo que quedaba de ella, se acercó tambaleándose. Su forma luminosa parpadeaba como una vela a punto de apagarse. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, pero su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo muy profundo. Ana no respondió con palabras. En lugar de eso, extendió sus brazos hacia el núcleo y comenzó a cantar. El sonido que emergió de sus labios no pertenecía a ningún idioma humano. Era la vibración primordial que existía antes del lenguaje, antes incluso del concepto de sonido. Las paredes de la caverna comenzaron a desintegrarse, revelando no roca sólida, sino un vacío estrellado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los niños del círculo se unieron al canto, sus voces tejiendo una armonía perfecta que hacía temblar los cimientos de la realidad. El núcleo convulsionó. Sus superficies reflectantes se quebraron como espejos golpeados por un martillo, y de sus grietas comenzó a fluir no sangre, sino tiempo puro. Ana vio momentos del pasado y futuro mezclándose en un torbellino caótico. Un laboratorio en una dimensión donde las leyes de la física eran diferentes, y donde seres de luz pura se comunicaban mediante geometrías vivientes. El accidente que había atrapado a Kruger en esta realidad, convirtiéndolo en un prisionero de la materia. Los primeros experimentos con niños humanos, buscando crear un puente de regreso a su hogar. El momento exacto en que ella, Ana Lucero, había sido concebida no como un experimento más, sino como una anomalía espontánea que el sistema no pudo predecir. El dolor fue insoportable. Ana sintió como cada célula de su cuerpo se desarmaba y reorganizaba, como su mente se expandía más allá de los límites de su cráneo. Pero en medio del tormento, hubo un instante de perfecta claridad. Entendió que el núcleo nunca había sido el enemigo. Era solo otra víctima, otra alma perdida en un universo que no comprendía. Con un esfuerzo sobrehumano, Ana modificó el canto. La luz que emanaba de ella adquirió tonalidades doradas, y en lugar de destruir el núcleo, comenzó a tejerlo de nuevo, a reconfigurarlo. Los tentáculos se retrajeron, sus bocas geométricas transformándose en órganos luminosos que emitían sonidos parecidos a sollozos. «No lo mates», susurró Ana, aunque sus palabras resonaron en cada rincón de la caverna. «Déjenlo recordar». El bebé era ahora un joven adulto, asintió gravemente. «Pagaremos un precio», advirtió. «El universo exige equilibrio». Ana lo sabía. Podía sentir el costo de su elección gravitando sobre ella como un peso físico. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. El ritual había comenzado, y esta vez, no seguiría el guión escrito por Kruger ni por sus captores humanos. Las marcas en su piel se encendieron con una intensidad dolorosa, y Ana sintió como algo fundamental dentro de ella se quebraba. Era como si estuviera dando a luz a sí misma, a una versión de su ser que siempre había estado allí, esperando este momento exacto. Fuera, en el mundo sobre la superficie, las consecuencias ya comenzaban a manifestarse. En el Hospital Santa Cecilia, los pocos médicos y enfermeras que aún permanecían conscientes presenciaron cómo las paredes sangraban tinta negra que se evaporaba antes de tocar el suelo, dejando tras de sí un olor a almendras amargas y cobre. Los relojes retrocedían exactamente 11 minutos y 11 segundos, una y otra vez, como si el tiempo mismo estuviera atascado en un bucle.
Los niños recién nacidos en la sala de maternidad abrieron los ojos simultáneamente, revelando pupilas que contenían constelaciones en miniatura. El retrato del Dr. Kruger en el vestíbulo principal comenzó a cambiar, mostrando no a un hombre, sino a una figura andrógina hecha de luz pura. Mientras tanto, en otras partes del mundo. En un laboratorio subterráneo en Siberia, 144 niños se tomaron de las manos y cantaron una canción que derritió las paredes de acero. En una instalación secreta en el desierto de Nevada, todos los guardias cayeron de rodillas simultáneamente, llorando lágrimas de un líquido plateado que curaba sus heridas al contacto. En una ciudad sumergida cerca de la fosa de las Marianas, unas luces que llevaban siglos apagadas se encendieron repentinamente. Ana, en el centro de la tormenta, sintió todas estas cosas como si fueran extensiones de su propio cuerpo. El precio del equilibrio se hacía evidente, ya no sería completamente humana. Pero tal vez, pensó mientras la luz la consumía, eso era lo que siempre había estado destinada a ser. El núcleo, ahora transformado en una esfera de energía cristalina, emitió un pulso que hizo temblar los cimientos de la Tierra. Y entonces, por primera vez en milenios, habló con una voz que no era de terror, sino de gratitud.